La charla de hoy, a mí me parece mejor dividirla en dos o a lo sumo quizás tres partes, pero es interesante que elegimos este tema, ahora voy a decir cuál es interesante que elegimos este tema justamente para hoy, porque es un tema que tiene que ver con la parashá de la semana. Un pequeño paréntesis minúsculo. Nico, como no te conozco, no sé qué es lo que sí sabes y lo que no sabes, así que si digo algo que no sabes, parame y decí, ¿qué dijiste? Que no entendiste. ¿Ok? Porque no sé qué es lo que sí sabes y qué es lo que no sabes. Yo te aviso. Dale, perfecto. La idea es que se entienda, la idea no es que parezca que sé mucho. La idea es que se entienda lo que digo. Así que bueno, la parashá de esta semana, la lectura de la Torá de esta semana se llama Vaez Hanan. Es una palabra en hebreo que no importa mucho lo que quiere decir. Supliqué, una cosa así. Pedí de Moshe a Dios. Y en la parashá de esta semana hay una frase, que en realidad es todo un parrafito, que se llama Shema Israel. Shema Israel, ahora lo voy a traducir en un minutito, que significa escucha Israel, etc. Ahora vamos a la traducción. Pero es una frase, digamos, emblemática en el pueblo judío. Más allá de que todos los Yehudim lo decimos, todos los judíos lo decimos 2 veces por día, una vez a la mañana, una vez a la noche, más allá de eso, y por lo tanto es una frase, digamos, archiconocida, en adición a eso, es una frase que tiene un contenido conceptual gigante, gigante, gigante. Escuché una vez el nombre de un rabino, que era un personaje, ya falleció hace poco, Rabbi Gringlas, Menachem Zev Gringlas. Para que tengan una idea qué clase de personaje era este, el Rebbe lo llamaba mi Mekubal, mi cabalista. El Rebbe lo llamaba así, mi cabalista. Personaje muy interesante. Yo tuve el mérito de charlar con él unos minutos, de verlo. Un tipo muy, muy agradable. Bajito, chiquitito, realmente chiquitito. Tiene una mano así, grandota. Te daba la mano y te comía toda tu mano. Y siempre una sonrisa en la cara. Siempre, siempre una sonrisa en la cara. Un tipo muy sufrido. Muy sufrido en la familia de él, personal, pero siempre una sonrisa en la cara. En nombre de él escuché decir, un hombre que sabía muchísimo, muchísima Torá, que si uno tuviese que pensar en todos los asuntos que se escribieron sobre esta frase, Shema Israel, estaría 7 días consecutivos todo el día pensando en esto. Tanta información hay pensada y escrita sobre este tema, que estaría 7 días pensando solamente en este tema. Todos los 7 días seguidos. Quiere decir que, de vuelta, hay mucho, mucho, mucho. Por supuesto, no vamos a estar acá sentados en el Zoom 7 días charlando, cosa imposible. Así que, obviamente, hay cosas que quedan afuera, cosas que van a quedar adentro, digamos, de lo que vamos a charlar. Y por supuesto se puede preguntar y ir charlando diferentes asuntos, más allá de lo que yo haya preparado o no. Lo que me pareció a mí hacer es, para tener un poco un taste, un gustito de cómo son las cosas, digamos, técnicamente hablando, estudiar un discurso hasídico, que ahora voy a explicar qué es, pero estudiarlo de adentro. De adentro quiere decir, vamos a la fuente de los textos, como diciendo, ¿cómo se expresa esto? Los grandes sabios, los grandes genios, las cabezas, ¿cómo hablan de este tema? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo lidian? ¿Cómo lo atacan, digamos, al tema? Para decir, bueno, este es así, 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 etc. Eso es lo que me pareció hacer a mí. Primero una pequeña introducción sobre Shema Israel en la práctica, cómo es, qué es, etc. Y después vamos directamente al discurso. El discurso no es imposible, no es súper difícil, porque si no, no lo hubiese elegido, pero tampoco es algo que uno dice, bueno, dale, lee, como quien lee el diario, ¿viste? A ver, ¿quién metió goles? ¿Cómo salieron los partidos? Lee la parte deportiva, ya está, listo. No es complicado, digamos, intelectualmente hablando. Esto no es así. Esto sí lleva un poco de cabeza, y hay que pensar las cosas y hay que conocer, digamos, otras, que bueno, ese es mi trabajo, poder masticarlo y decirle a ustedes, transmitirle a ustedes las ideas que aparecen acá. Entonces vamos primero con una cuestión meramente, digamos, legal, abstracto en términos superficial, eso que quería decir, superficial, no técnico. La Toira dice en la parashá de esta semana, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa es la frase. Traducción literal, simple, sin meternos en grandes significados. Escucha Israel, imagínense, Moshe Rabbeinu, unos días antes de fallecer, porque todo este último libro de la Torá, el 5.º libro de la Torá, Moshe lo dice un mes y pico antes de fallecer. Entonces Moshe está como diciendo sus últimas palabras frente a como 3 millones de personas.
no tenía ni WhatsApp, ni micrófono, ni nada, no sé ni cómo hacía, pero el punto es que Moisés estaba hablando frente a 3 millones de personas, hombres, mujeres, niños, etc. Y entre un montón de cosas, es un quinto libro entero de la Torá, entre todo eso, en la parashá de esta semana dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escuchá Israel, Israel significa cada uno de los que estaban ahí presentes, y obviamente cada uno de nosotros. Dios, nuestro Señor, Dios es uno. Esto es lo que dice Moisés. Y después sigue con otras cosas, que nosotros no nos vamos a detener en los detalles de las otras cosas, pero cada una de las otras cosas que dice, también tienen horas y horas de elaboración y qué sé yo. Entre las cosas que dice está, lo primero que dice, Ve'avtas Hashem Elokejo, amarás a Dios tu Señor, esto es el texto mismo. Amarás a Dios tu Señor, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol medeja, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Y después sigue con otras cosas. Este es el texto que nosotros vamos a charlar y tratar de desmenuzar algunas partes, algunos conceptos de este texto. Porque de vuelta, todos los conceptos, imposible, ni en una clase, ni en dos, ni en tres, ni en una semana entera. O sea, 2 palabras para 7 días para 2 palabras. 7 días, en realidad, para la primera frase nada más. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Con eso puedes estar 7 días pensando, si querés. Ahora bien, ¿qué significa, en términos bien superficiales, esta frase? Esta frase significa que hay un Dios. ¿Qué quiere decir que hay un Dios? Que la fuerza que gobierna el universo entero es una sola. No hay más de una, es una sola. Más adelante, en el discurso, pero esto está bastante más adelante, no sé bien cuándo vamos a llegar, se discute por qué dice uno, Dios es uno, y no dice que Dios es único. Porque uno da lugar a que hay otro. 1, 2, 3, 4. Único, ya está, listo, no hay otra cosa. Pero la frase dice uno. Entonces alguno se podría pensar, confundir, y pensar que hay más de uno. Dios libre y guarde. Entonces la frase en términos bien simples es que Dios es uno. Y la próxima frase que yo mencioné es que tenés que amar a Dios. En la Torá está ordenada y acomodada, digamos, de manera tal que hay 613 preceptos, 613 órdenes. De esas 613 órdenes, 248 órdenes son positivas, las llamamos así positivas, que quiere decir, andá y hace algo. Hace algo. Y 365 negativas, que significa, tenés prohibido hacer algo. 613 órdenes en total. No hagas tal cosa o andá y hace tal cosa. La mitzvah, el precepto de Shema Israel, consiste en, tenés que saber que Dios es uno. Esto es un precepto. El siguiente precepto que vamos a analizar es, tenés que amar a Dios. Tenés que quererlo a Dios. Como cualquiera de nosotros entiende el concepto de amor, entregarse y sentir una emoción por el otro, etc. Bueno, eso es lo que tenés que sentir por Dios. Y el Alter Rebbe, en un minutito cuando entremos en el discurso, el Alter Rebbe es el que escribió este discurso, se llamaba Shneur Zalman de Liadi, año 1802, si no me equivoco, es este discurso. El Alter Rebbe va a preguntar esto. Vos no me podés obligar a amar. Yo te puedo obligar, digamos, si fuese un rey y yo soy el que impone las leyes, yo te puedo obligar, por ejemplo, estás en cuarentena, no salís de tu casa, tenés prohibido salir de tu casa. Lo puedo hacer, de hecho el presidente lo hace, está todo bien. Pero no te puedo obligar a una emoción. Te pongo una pistola en la cabeza, quiero que me ames. Y bueno, discúlpame, no te amo, todo bien, pero no te quiero. No, pero estás obligado a quererme. Sí, pero no funciona así. No es así la cosa. Entonces esto es una de las preguntas que el Alter Rebbe va a preguntar sobre toda esta cosa. ¿Cómo es esto de que Dios nos obliga a quererlo? Nos manda como una orden, tenés que quererme. Bueno, no te quiero, ¿qué crees que haga? Chao, te vaya bien. Entonces vamos a discutir sobre este tema. Pero esos son los dos mitzvot, digamos, los dos preceptos que nosotros un poco vamos a analizar. El Shema Israel, esta cuestión de la unicidad de Dios, se dice una vez a la mañana, una vez a la noche. Hay montones de costumbres y cuestiones, uno en general se tapa los ojos, lo recita, no importa. Todos los detalles ahora no es el momento. El punto es que esta es la cuestión superficial, Dios es uno. La visión jasídica, mucho más profunda que nosotros ahora no vamos a estudiar, es que no solamente Dios es uno, lo único que hay es Dios. No hay otra cosa excepto Dios.
la mesa, el techo, la casa, la lámpara, la computadora, todo es Dios. Yo, vos, también somos parte de Dios. Pero esto es algo mucho más profundo y más complejo. Vamos a dejarlo quizás para otro momento. Esto es entonces la mitzvah de Shema Israel. Como dije antes, la idea es estudiar el discurso de adentro. No voy a leer las palabras en hebreo porque me parece que no tiene ningún sentido, no vamos a ganar nada, nos vamos a marear nada más, escuchándome a mí hablar en chino, es lo mismo. Así que directamente lo voy a decir en hebreo y voy a ir explicando a medida que avancemos en el texto. Alguna que otra cosa voy a saltear simplemente en aras de la claridad, porque a veces el Alter Rebbe trae demasiados versículos para probar algo, o a veces dice mirá en tal lugar, tipo haciendo referencia a otros textos. Bueno, ¿para qué voy a traducir? Mirá este texto, ¿lo vamos a ver? No, no lo vamos a ver, entonces avanzamos. Bien, vamos a empezar. Si algo no se entiende, me paran y me dicen, para, esto no entendí, no va, ¿por qué? Etcétera. El Alter Rebbe empieza, para que tengan una idea, este es el libro que estamos estudiando, este es el libraco, del otro lado, se llama Likutei Toira. Likutei Toira significa compendios de Torah, estudios de Torah. Y el texto adentro es todas estas columnas de palabras en hebreo, que son los diferentes discursos del Alter Rebbe. Vamos. El discurso en sí empieza haciendo referencia a este versículo que dijimos anteriormente. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Y después dice Ve'ahavta, amarás a Dios, etc. Esto es lo que vamos a analizar. Tenemos que entender, plantea el Alter Rebbe, paréntesis, ya, con las primeras palabras ya estamos en problemas. El judaísmo, esencialmente, punto número uno, no es una religión. Esto es incorrecto llamar al judaísmo una religión. El judaísmo es una relación con Dios. Esto es el judaísmo. Cómo nosotros nos vinculamos al Creador, a Dios. Esto por un lado. Pero por el otro lado, lo que yo quería decir es, el judaísmo es un mundo en donde la pregunta es alentada. Preguntá, cuestioná. El cuestionamiento está bien visto. No es que el cuestionamiento es, nene, cállate la boca, de esto no se habla. O no, ¿cómo preguntás una cosa así? Debe ser que vos estás endemoniado si preguntas esto. No. ¿Tenés una pregunta? Muy bien, valen las preguntas. A veces hay respuesta, a veces no. A veces yo no tengo, o el que está enseñando, lo que sea, no tiene la respuesta. Bueno, déjame buscarla, vale. A veces uno va a un abogado con un caso difícil, el abogado dice, bueno, dame una semana para pensar, miro las leyes de acá, miro allá, consulto con colegas y vamos a ver cómo lidiamos con este caso. No tiene por qué tener todas las respuestas en forma inmediata. Eso vale, está bien. O un médico, lo que sea, todo el mundo hace estas cosas, está bien eso. Pero la pregunta está bien, la pregunta es válida. Y de hecho, más aún, la pregunta es lo que da pie a un nuevo crecimiento. Si una persona no tiene nunca una pregunta, y está medio muerto, como que, está bien, aceptás todo lo que te viene de arriba, vale, está bien, es un nivel también, porque vas para adelante, digamos, pero crecimiento interior, intelectual, emocional, y no va a haber mucho crecimiento ahí. No estás ahí a donde llegaste, a donde tu cabeza te dejó llegar, y bueno, llegaste hasta ahí, punto. Y si tenés preguntas, está bueno, estás vivo, te movés. A veces te va a gustar la respuesta, a veces no, pero no importa, uno se sigue moviendo y busca otras respuestas, a nuevas preguntas, etc. Que por eso lo primero que dice el Alter Rebbe, después de citar el versículo sobre el cual vamos a hablar, es, tenemos que entender. Tengo preguntas, hay problemas sobre este versículo. ¿Cuáles son los problemas que él plantea? Punto número uno, debemos saber que cada palabra, cada letra en la Toira es precisa y exacta. No hay una letra de más, no hay una coronita en una letra de más, todo es exacto. Acá tenemos una frase que en sí la frase es problemática, súper problemática. ¿Por qué? La frase dice así: escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Deberías haber dicho, escucha Israel, Dios nuestro Señor es uno. Ya está. Simple. Pero dijiste 2 veces el nombre de Dios cuando podrías haberlo dicho una sola vez. Automáticamente la pregunta es, ¿y por qué lo dijiste 2 veces? No tiene sentido. Decilo una vez y entendemos igual. Esto es lo primero que plantea el Alter Rebbe.
Después el Alter Rebbe plantea otra pregunta un poco más técnica, un poco más complicada. Si ven un sidur es un libro de rezos. Si abren un sidur, un libro de rezos, en las partes donde se habla, donde está esta plegaria, digamos, el Shema Israel, van a ver que en el libro de rezos hay una frase en el medio de las dos frases, ahora voy a explicar, de las dos frases que citamos, que en el texto de la Torá no está esa frase. Es un agregado. A propósito, es un agregado. Entonces el Alter Rebbe va a preguntar, ahora explico cuál es la frase, etc. Pero el Alter Rebbe va a preguntar, ¿por qué metimos una frase en el medio? Esa frase no está en la Torá. Entonces aparentemente no corresponde interrumpir un texto que en la Torá tiene una estructura determinada con una frase que la enchufaste ahí en el medio. ¿Por qué? ¿Cuál es la frase? De vuelta. El texto dice, Shema Israel, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Y en la Torá el texto dice, amarás a tu Dios, amarás a Dios tu Señor, con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Ese es el texto. Después sigue, pero ese es el texto. Nuestros sabios interrumpieron entre estas dos frases y dijeron así, y así está escrito en todos los libros de rezo del mundo entero. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Interrumpimos. Bendita sea la gloria de su reino por siempre jamás. Y ahora continuamos. Amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. ¿Qué es esto que metieron acá en el medio? De bendita sea la gloria del reino de Dios. ¿Qué sé yo? ¿De qué estás hablando? ¿Y por qué interrumpiste? Deja las cosas como están en la Torá. No tenés que tocar nada. Está bien así. Si la entregó Dios en el monte Sinai así, si Moshe Rabbeinu lo dijo así, déjalo. ¿Qué tenés que andar toqueteando? No, nuestros sabios toquetearon. ¿Por qué? Esta es la segunda pregunta que plantea el Alter Rebbe. Tercera pregunta, que la va a contestar bastante rápido, digamos, en el próximo asunto ya contesta la pregunta. Tercera pregunta, tenemos que entender la palabra Shema. En hebreo, cada palabra tiene varias traducciones. No hay una sola traducción de las palabras. La palabra Shema quiere decir escuchar, lishmoa, escuchar en hebreo. Pero Shema tiene otras traducciones también. Entre una de ellas es juntar. Como está escrito un versículo, Vaishomá Shaul esa'am. Shaul, que era un rey del pueblo judío, no quiero entrar en toda la historia ahora, juntó a un pueblo, a una gente, digamos, del pueblo judío, para ir a hacer una guerra. Como quien junta a los soldados. Bueno, necesitamos 10 soldados de acá, 20 soldados de allá. Juntó al pueblo. ¿Cómo lo dice esto el texto? Dice la misma palabra, Vaishomá. Juntó. Entonces, Shema quiere decir juntar también. No quiere decir solamente escuchar, quiere decir juntar. Y hay que entender qué significa esto de juntar, qué sentido tiene en el texto la cuestión de juntar. Juntá a Israel, Dios, nuestro Señor, Dios es uno. ¿Qué junta qué? ¿De qué estás hablando? Y Shema, otro de los significados es entender. Como quien dice, ¿me escuchás? La cuestión no es que me escuchás a ver si te funciona el oído. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Eso es escuchar. ¿Entendés o no entendés? Entonces Shema también quiere decir entender. Entonces tenemos tres traducciones de una misma palabra, y ahora las digo las tres, y si hay tres traducciones de una misma palabra, evidentemente tienen una relación entre ellas, porque si no, no serían tres traducciones de la misma palabra. Los tres significados tienen que tener algún tipo de conexión entre ellos. ¿Cuáles son los tres significados? Shema es escuchar, Shema quiere decir juntar, y Shema quiere decir entender. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la conexión entre estas tres cosas? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se relacionan? Y obviamente, ¿por qué están en esta frase? Tú las podrías poner en otra frase. Estas son básicamente las preguntas que plantea el Alter Rebbe. Próxima. La palabra veohafta, amarás a Dios tu Señor, como continúa el texto, veohafta, amarás, tiene dos traducciones también. El hebreo es complicado. Y cuando estudiamos Torá y en profundidad, ni que hablar. La palabra amarás es una palabra difícil de traducir. ¿Por qué? Porque amarás se puede traducir como un mandato. Amarás a Dios. Te estoy ordenando amar a Dios. Es una orden. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? No me importa. Es una orden. Amarás. Eso por un lado. Y por el otro lado, se puede entender también, o sea, por un lado es imperativo, amarás. Y por el otro lado es en futuro. Un día vas a amar a Dios. Amarás a Dios. Yo qué sé, algún día lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué la Torá dice que uno debe amar a Dios y lo dice de esta forma tan ambigua? Que por un lado quiere decir una orden y por el otro lado quiere decir en algún momento va a llegar. Si es una orden, no es en algún momento, es ahora.
te estoy obligando a amarme, más allá de que no tiene sentido, pero no importa, es una orden, te estoy obligando a quererme. No estoy diciendo que algún día me vas a querer. Dichas estas preguntas, el Alter Rebbe se despacha con todo un discurso hasídico explicando estas preguntas, explicando la respuesta a estas preguntas. Las va a responder no inmediatamente, es toda una construcción, digamos una estructura de pensamiento. En esa estructura de pensamiento el Alter Rebbe va a explicar cada una de estas cosas, cada una en su momento y en su lugar. Vamos a empezar. Tenemos las preguntas. Las preguntas es, básicamente, ¿por qué está escrito 2 veces el nombre de Dios, cuando podría haber estado escrito una sola vez? ¿Por qué nuestros sabios interrumpieron con una frase en medio de las 2 frases que la Torá trae? Que esa frase habla del reinado de Dios, etc. ¿Y qué significa la palabra Shema? Que Shema quiere decir juntar, Shema quiere decir escuchar y entender. ¿Por qué? ¿Qué significan estas tres ideas? Y por último, ¿qué es esto de que amar a Dios, por un lado, es un mandato, cosa que es totalmente imposible, no tiene sentido, un mandato sobre una emoción, y por otro lado, amar quiere decir en futuro también, quiere decir que en algún momento va a llegar. ¿Cómo es esto? Bien, para entender todo esto, el Alter Rebbe lo primero que responde, que casi parece como que no lo dice claramente, pero esto es lo que el Alter Rebbe está diciendo. Lo primero que responde es qué es esto de juntar y qué es esto de ordenarte a amar a Dios, cosa que de vuelta no tiene sentido. Y entre paréntesis, esto no es una pregunta original del Alter Rebbe, es una pregunta clásica, para que tengan una idea. De vuelta, el Alter Rebbe vivió 1800 por ahí, 1790 y pico, fallece en 1812, y esta pregunta está planteada ya desde los tiempos del Rambam, Maimónides. El Rambam escribe en las leyes de los fundamentos de la Torá justamente esta pregunta: ¿cómo es que tenés que amar a Dios? ¿Cómo es que es un mandato? Nadie discute que es una orden. La pregunta es qué sentido tiene una orden sobre una emoción, sobre un sentimiento. Y el Rambam mismo responde básicamente lo que ahora va a responder el Alter Rebbe, solamente que el Alter Rebbe lo dice un poco más elaborado, pero la respuesta es básicamente la misma. ¿Qué dice el Alter Rebbe? Cuando vos profundices, o sea, ¿qué significa profundizar? Agarrá tu cabeza y empezá a pensar, paréntesis, todo el resto del discurso es material para pensar, así que no es que pensá lo que quieras, no, momento, vamos paso a paso. Cuando vos, cerramos paréntesis, cuando vos profundices, o sea, Shema, la palabra misma te está diciendo, mira, juntá toda tu capacidad intelectual, esto es el juntado, a Seifa, juntar en tu cabeza toda tu capacidad intelectual para profundizar en este asunto. Porque si no lo vas a hacer, no va a funcionar la cosa, no vas a entender. Vamos a ver, cuando vos profundices en tu capacidad intelectual y entiendas que Dios es uno, automáticamente vas a llegar a amarlo a Dios en futuro, con todo tu corazón, con toda tu inclinación. Ahora vamos a ver qué es esto. En otras palabras, ¿qué dijo el Alter Rebbe? El Alter Rebbe que nos dijo es así: tenés razón, mandato, orden, digamos, de amar a Dios no tiene sentido. La orden sobre la persona es pensá, usá tu cabeza y medita en qué quiere decir que Dios es uno. A eso sí yo te puedo, entre comillas, obligar, te puedo hacer pensar, te puedo ordenar que pases tiempo contemplando en un asunto determinado. Es como si dijésemos, Dios nos ordena a pensar en los árboles todos los días. No es una mitzvah, mentira, estoy inventando. Bueno, ok, ¿sabes qué? Agarrás 5 minutos en tu día y pensás sobre los árboles, las hojitas de los árboles, las raíces de los árboles, bla, bla, bla. Acá Dios nos está ordenando pensar y que juntemos, no solamente ordenar, no solamente pensar así nomás, sino que profundicemos en el pensamiento, que prestemos especial atención al hecho de que Dios es uno en la práctica. Cuando hagamos eso, con todo lo que viene después, en el discurso, el material del pensamiento viene después, cuando hagamos eso, automáticamente vamos a amar a Dios. No es que hay una orden de amar a Dios, la orden es pensar en Dios. Cuando pienses en Dios lo vas a querer. Por eso la frase está escrito Veohavta, amarás. Por un lado suena como una orden, y por el otro lado a la vez es en futuro. Cuando vos cumplas mi orden de contemplar en Dios, automáticamente en futuro lo vas a amar, lo vas a querer. Y esto es algo payo, esto es algo obvio, que no tiene que ver ni con Dios ni con el judaísmo. Esto tiene que ver
con la estructura intelectual y emocional de todos los seres humanos. El alma está estructurada de manera tal que el intelecto tiene un efecto sobre las emociones. Entonces, cuando una persona piensa seriamente sobre un asunto, las virtudes y lo bueno que es ese asunto para mi vida, automáticamente lo vas a querer, vas a desear tener ese asunto. Y lo mismo al revés. Si vos pensás en en los defectos, en los problemas, lo malo que es un determinado asunto para tu vida, vas a rechazar ese asunto con muchísima fuerza. ¿Con cuánta fuerza vas a querer algo o rechazarlo? De acuerdo a cuánto pensaste sobre ese asunto. Si yo te doy un vaso con un líquido y te digo, este líquido, no estoy inventando, ¿sí?, es el elixir de la vida. Y vos decís, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Mira, déjame explicarte. Vos tomás este líquido y vas a tener vida eterna y vas a ver que vas a poder ver a tus nietos y tus bisnietos, de esto y lo otro. Si te empiezo a explicar lo bueno que es esto para vos, lo vas a querer tomar. Vas a desear tener eso en tus manos, porque entendés que es bueno. Si es que fuese bueno vivir eternamente, no importa. No es el punto. Y lo mismo al revés. Si yo te doy un líquido para beber y te digo, esto es veneno, es, qué sé yo, cianuro. Vos bebés esto y automáticamente, no sé cómo funciona y no me importa, no soy médico, te vas a morir. Bebé esto, todo bien, pero te vas a morir. Tienes que saber, se acabó acá, esto hace daño y te va a romper tal cosa dentro y tal otra, no vas a poder hacer esto, te vas a caer muerto acá donde estás. Vos vas a decir, salí de acá, no quiero esto. Cualquier persona normal va a decir, no quiero esto, no es para mí, yo estoy bien como estoy, no necesito beber cianuro, déjame tranquilo. Y cuanto más entiendas lo dañino que es eso, tanto más lo vas a rechazar. Si no entendés lo que es, y mira, ¿es rico? Sí, probá, vení. Bueno, no te va a hacer bien, porque no lo entendiste. Si lo mismo pasa con cualquier cosa, con los amigos. ¿Por qué la gente uno es amigo del otro? Y bueno, porque tenés experiencias en común, porque pensás sobre esta persona, cuán bueno es, y cuán bien la pasan juntos, y esto y lo otro, y te genera en tu corazón deseo de estar con esta persona. Es un buen tipo, una buena tipa, lo que sea. Y lo mismo al revés. Un pibe que no podés ver ni en figuritas. Bueno, ¿por qué? Y porque te pasó esto y lo otro, y pensás en este pibe y ya te genera rechazo. Y cada vez que pensás en él, menos lo querés. Entonces cuando te encuentres con este pibe, le vas a dar vuelta a la cara, ni lo vas a saludar, nada. Vas a reaccionar en forma negativa hacia esa persona. Y cuanto más pienses, peor todavía. Peor todavía. Entonces, esto es lo que el Alter Rebbe está planteando acá, de que cuando pensemos en Dios, profundicemos en Él, prestemos especial atención en su unicidad, lo vamos a querer, automáticamente. Va a surgir en el corazón deseo de, digamos, estar con Dios. De manera tal que lo amemos con todo el corazón. ¿Qué significa con todo el corazón? ¿Que podés amar con parte del corazón? Bueno, en la práctica, de vuelta, la estructura espiritual del ser humano no tiene que ver con una cuestión material, a pesar de que físicamente, materialmente hablando, también se expresa, y es así, en el corazón tenés dos ventrículos, el izquierdo, el derecho, etc. La sangre entra, va por allá, va para acá, no importa todo el detalle. El punto es que nuestros sabios explican que en el corazón hay dos partes. La parte derecha expresa amor y la parte izquierda expresa lo opuesto. La parte derecha, dicho de otra manera, se llama Yetzer Tov, la inclinación a hacer el bien, y la parte izquierda expresa Yetzer Hará, la inclinación a hacer el mal. Es como los dibujitos animados que estaba siempre el tipo y tenía el angelito de un lado y el diablito del otro lado y le hablaba uno, le hablaba el otro. Básicamente, no es 100% así, es una imagen nada más, pero básicamente es así. Del lado derecho del corazón surgen las buenas cualidades, del lado izquierdo del corazón surgen las malas cualidades emocionales. Entonces, cuando en el Shema Israel, que es lo que estamos estudiando, la Torá dice, como estudiamos, Ve'ahavta Hashem Elokecha, amarás a Dios tu Señor, que ya explicamos que es una orden de meditar para que automáticamente surja en el corazón una emoción, y después dice Bechol Levavcha, con todo tu corazón. Ahora bien, ¿cómo se dice corazón en hebreo? Se dice Lev, Lamed Beis, son dos letras, Lev es corazón. ¿Cómo se dice tu corazón en hebreo? Lib Ha, son tres letras, Lamed Bet Haf, Lib Ha, tu corazón. Pero la Torá no dice eso, siempre con vueltas raras. La Torá dice Levav Ha, Lamed Bet Bet Haf, dos veces la letra Bet.
En realidad debería haber una sola letra bet, en total debería ser una palabra de 3 letras, libha, y termina siendo una palabra de 4 letras con 2 repetidas, bet, bet, levav, ha. Entonces automáticamente, y esto sí está en el Talmud, se pregunta, ¿qué es esto de que tienes un corazón con 2 letras? Bet no tiene sentido. El Talmud explica, está escrito de esa manera, porque tenés que amar a Dios con tu parte derecha del corazón y con tu parte izquierda del corazón. Efectivamente, el corazón está dividido en 2 partes. Hay 2 expresiones en el interior de la persona, la inclinación al bien y la inclinación al mal. A tal punto tiene que ser la profundización en pensar en la unicidad de Dios, que Él es uno solo, y como dijimos antes, es lo único que hay, etc., al punto tal que incluso tu inclinación al mal llegue a amar a Dios. Entienda y aprecie que existe un Dios. A tal punto tiene que llegar la profundización. Por así decir, entre comillas, y simplemente un ejemplo y una imagen, incluso hasta que el malo de la película se transforme en buen tipo. El bueno de la película sería la parte derecha del corazón. El malo de la película sería la parte izquierda del corazón. Ok, quiero que le hables a este tipo que es el malo de la película hasta que le hagas entender que tiene que ser un buen tipo y que se tiene que portar bien. Hasta ese punto tenés que profundizar y meditar y entender, etc. La unicidad de Dios. Ahora bien, dicho todo esto, muy lindo, la Alter Rebbe plantea un problema obvio, clásico, típico, y esto también es clásico del pensamiento jasídico. Muy lindo todo lo que dijo Tubi hasta ahora, pero toda persona dice 2 veces por día, todos los días, el Shema Israel, una vez a la mañana, una vez a la noche, y sin embargo no llegan a amar a Dios. Nos pasamos la vida entera diciendo Shema Israel todos los días, 2 veces por día, ¡qué lindo! ¿Tenés amor a Dios en el interior? A mí me gusta el choripán y me gusta tomar un buen vino. No, pero yo estoy hablando de Dios. No, ¿qué Dios? Tomátela, choripán y vino. No, pero yo digo Shema Israel 2 veces por día, todos los días, ojo, es re importante. Shema Israel, digo con toda la intención. Traeme un choripán y el vino, por favor. No amamos a Dios. Entonces, ¿qué estás diciendo? Muy lindo toda esta estructura y toda la mente y el corazón y la influencia de uno sobre el otro. Y en la práctica, tómatela, traeme un choripán, un buen vinito y vamos a ser felices. Pero tenías que amar a Dios. Y dijimos que era automático. Entonces, ¿qué pasa acá? No es automático. No funciona de forma automática. Para entender esto, tenemos que entender otra cosa. El Alter Rebbe, esto es típico también clásico, va saltando de un tema a otro y después vuelve a los temas anteriores. Porque deja esto acá trabado. Evidentemente el amor a Dios no es algo tan simple, hay que meditar mucho, e incluso meditas mucho y no pasa nada. Básicamente no pasa nada. Así que ¿cómo resolvemos esto? El Alter Rebbe salta de tema. Hay una frase en la Toira, en otro lugar, no está en la parsha de esta semana. La frase en la Toira dice lo siguiente. Mirá, dice Dios, Moshe lo dice en nombre de Dios, mirá, di frente a ti hoy la vida, acá pone etcétera, pero el versículo dice la vida y lo bueno, la muerte y lo malo. Yo te presento, digamos, como si fuese te estoy sirviendo, dice Dios, tenés la vida, lo bueno, la muerte y lo malo. Y Dios termina diciendo, Bajarta Bajaim, tenés que elegir la vida. Como que te voy a dar un buen consejo. De estas opciones que te estoy presentando, elegí la vida. Y continúa el versículo diciendo, ¿qué significa elegir la vida? Amar a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, porque Dios es tu vida. Elegí a Dios, elegíme a mí, dice Dios. El Alter Rebbe plantea, este versículo es algo extraño. Es algo extraño. ¿Por qué? Él dice así, toda persona, sin excepción, que quiere servir a Dios, lo primero que tiene que saber, vos querés conectarte con el judaísmo, querés estudiar Torá, querés averiguar de qué se trata esto, lo primero que tenés que saber es que la elección está en tus manos. En otras palabras, ¿querés profundizar en esto que tanto nos dijeron, viste, que Pesaj y Shavuot y Rosh Hashanah, tocamos el shofar y qué lindo, y los judíos tenemos apellidos raros y qué sé yo, pero nunca entendimos de qué se trata esto? ¿Vos querés entender de qué se trata? Está en tus manos buscar. Este es punto número 1. Es tu elección.
Está a disposición. La cosa es que hay que ir a agarrarlo. Punto número 1. Por eso la Torah dice, Bajar Tabajaim, elegí la vida. La vida es amar a Dios, qué sé yo, judaísmo, todo muy bien. Pero lo tenés que elegir vos. Está en tus manos elegirlo. Pero Alter Rebbe dice, tenemos que entender, ¿quién no quiere elegir la vida? ¿Qué es esto de que Dios te dice, elegí la vida? ¿Qué sos tonto? ¿No elegís la vida? No hay ninguna persona que no elegiría la vida. Ninguna persona en su sano juicio, digamos, no elegiría la vida. Es algo obvio. No necesito que la Torah me diga, elegí la vida. Claro que sí. Todo lo contrario, dice la Torah. La persona que ama la vida, ¿qué significa la vida? ¿Qué significa pasarla bien? Elegí la vida. El Alter Rebbe pone acá, en hebreo, Ta'anugei olam hazeh, los placeres de este mundo. ¿Qué significa la vida? La vida es tomarte un buen vino con un amigo, tomar una cerveza con maní, comete un buen pancho, qué sé yo. Eso es la vida. Mirate una linda película. Eso es la vida. ¿A quién no le gusta la vida? A cualquiera le gusta la vida. Entonces, ¿por qué la Torah tiene que decir que tengo que elegir la vida? ¿Y qué quiere decir la vida? La Torah me dice, amar a Dios es la vida. ¿Qué? Estás re loco, flaco. ¿Qué amar a Dios? No entendiste nada. La vida es un buen vinito, con un buen sándwich y con, qué sé yo, mirando televisión con mi esposa. Eso es la vida. ¿Cómo amar a Dios? ¿Qué tiene de vida eso? Como quien diría, ¿qué tiene de copado eso? Eso no es vida. Yo te puedo enseñar lo que es vida. ¿Vos pensás que amar a Dios es la vida? No sabés lo que es la vida. Tuvia, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Viste que en el Shema se pronuncia el nombre de Hashem de rigor y el nombre de bondad. Sí. ¿Eso con qué tiene que ver? Lo que pasa es que es otro mundo. Está bien. Es otro mundo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar este discurso acá, porque igual empieza el Alter Rebbe planteando otro tema más para entender esto de qué significa la vida, y respondo tu pregunta, porque me parece que va a ser más fácil y más útil, digamos, responder esa pregunta que avanzar acá. Nos vamos a meter en más líos todavía. Ya nos metimos en suficientes líos. ¿Qué es la vida? ¿Y qué es esto de obligarme a querer a Dios? Etcétera. Entonces vamos a hacer una pausa acá y respondo tu pregunta. El texto de Shema Israel es, de vuelta, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Ese es el texto. Más allá de las preguntas que ya planteamos, lo que vos estás planteando es, ¿por qué decimos Havaye, es decir, el nombre de Dios que tiene 4 letras, Yud Kei Vav Kei, y después decimos Elokeinu, Elohim? El nombre Elohim significa Dios como juez, como severo. Y el nombre Havaye, Yud Kei Vav Kei, el tetragramatón, significa Dios como misericordioso. Entonces, ¿por qué mezclamos, por así decir, y mencionamos estas dos cosas? La respuesta hasídica, una de las ideas es, hay montones de ideas, pero una de las ideas es, ¿qué significa Elohim? Elohim significa, como vos decías, rigor, juicio, severidad. Perfecto. Pero hay una explicación un poco más, no sé si decir profunda, pero un poco diferente de qué significa Elohim. La palabra Keil, Aleph Lamed, significa poderoso. En la Torah está mencionado, Eilei ha'aretz lakach, los poderosos de la tierra los tomó. Aleph Lamed significa poder, fuerza. Entonces, cuando nosotros decimos el Shema Israel, por lo menos una meditación simple, después vamos a entrar en todo lo que dice el Alter Rebbe, pero una meditación simple que podemos tener en mente y es súper importante, es la siguiente. Shema Israel. Cada uno de nosotros debemos saber, nosotros somos Israel, cada uno de nosotros, debemos saber que Havaye, es decir, ¿qué quiere decir Havaye? Yud Kei Vav Kei. Haya, Hoive, Ve'ie. Fue, es y será. El nombre de 4 letras de Hashem representa infinitud, representa ilimitado, omnipotente, omnipresente. Esto es Yud Kei Vav Kei, Havaye. Eso es Elokeinu, es nuestra fuerza. ¿Qué es un Yehudí? Un Yehudí es infinito, tiene una expresión del Dios infinito en su interior. En otras palabras, en todo lo que tenga que ver con Torah y Mitzvot, no hay nada que detenga a un Yehudí
de cumplir una mitzvah. No existe. ¿Por qué? Porque Avaye Elokeinu. Porque mi fuerza, Koiheinu, así está escrito, Koiheinu vejayuseinu, mi fuerza y mi vitalidad, ¿sabes qué es? ¿De dónde viene? De Avaye. De Yud Kei Vav Kei, que es infinito. Haya, hoy, bebeye, fue, es y será. Entonces la energía vital de todo Yehudí, en términos de Torah y Mitzvot, porque obviamente no me vas a decir, bueno, yo quiero volar, me voy a tirar del 10º piso, total soy judío y tengo infinitud en mi interior, voy a volar. No, no vas a volar. Es más probable que termines en el piso, etc. Estamos hablando de observancia de Torah y Mitzvot, no de cualquier tontería. Entonces, en todo lo que tenga que ver con Torah y Mitzvot, uno tiene que saber, Avaye Elokeinu, mi fuerza, mi energía vital es Yud Kei Vav Kei. Y más aún, no solamente mi energía vital en particular, sino que Avaye Echad. Esa energía vital infinita se expresa incluso en Echad, en uno. ¿Qué es Echad? El Alter Rebbe lo va a traer más adelante también. Esto es famoso, está en el Shulchan Aruch también. Echad son 3 letras. Aleph, Het, Lamed. La Aleph vale 1. La Het vale 8. La Lamed vale 30. Aleph, Het, Dalet. Perdón, dije Lamed. Cualquier cosa. Aleph, Het, Dalet. La palabra Echad es Aleph, Het, Dalet. La Aleph vale 1, la Het vale 8 y la Dalet vale 4. ¿Qué significa esto? La Aleph es Alufo y Sheloilam, el Señor del mundo, que es uno solo. Uno. Dios. La Het, que vale 8, son los 7 cielos y la tierra. Y la Dalet, que vale 4, son las 4 direcciones del mundo. Es decir, Dios es uno en los 7 cielos y en la tierra y en las 4 direcciones del mundo. Es decir, la infinitud de Dios se encuentra expresada en cada uno de los milímetros de la creación, en todos lados. Dios es uno en todos lados. Esto es Echad. Entonces cuando uno dice Shema Israel, escucha Israel, Dios infinito, esa es mi fuerza, y no solamente es mi fuerza, sino que ese Dios infinito se expresa en este mundo también. Y todo este mundo es uno con Él. Hay una unicidad absoluta del mundo y el universo entero con Él. Esto hay que sentarse y entender lo que quiere decir. Pero esto es una meditación, por así decir, que uno puede pensar en el momento en que está diciendo Shema Israel. Entonces, en la práctica, no es que estamos diciendo 2 nombres de Dios, uno implica misericordia y el otro implica rigor. No. Está diciendo que tu fuerza es infinita. Es otra cosa. Tu energía vital, por eso dice Elokeinu. Nuestro Dios, el mío en particular, es infinito. No es que es mi Dios y no es el tuyo, es el Dios de todos. Pero en mi interior hay algo infinito. Hay algo que trasciende todas las barreras del tiempo y espacio. Rubia, y cuando se dice la parte de Shema de Israel, Israel te está refiriendo a los otros miembros del pueblo Yehudí. A cada uno, claro que sí. Fíjate, A cada uno. Estás hablando con los otros miembros y a su vez con Hashem. No, estás hablando de vos. El Alter Rebbe más adelante, mucho más adelante en este mismo discurso va a traer el concepto de por qué dice Israel. El pueblo judío tiene 2 nombres. Un nombre del pueblo judío es Yaakov y el otro nombre del pueblo judío es Israel. Yaakov representa al Yehudí que está en un nivel bajo, digamos. Es Eikev, es el talón. Ese es el nombre de Yaakov. Yud Eikev, el talón. Cuando Yaakov nació estaba agarrando el talón de Isaac. Esto es Yaakov. Israel es Li Rosh, para mi cabeza, la misma letra de la palabra Israel es Li Rosh, para mi cabeza, es decir, representa los Yehudim que están en un nivel espiritual muy elevado. Entonces, ¿por qué el texto dice Shema Israel? Escucha Israel, Dios nuestro Señor. Debería decir por lo menos Shema Israel ve Yaakov o Shema Yaakov. ¿Quién es el que necesita escuchar y entender que Dios es uno? ¿El que sabe mucho o el que no sabe nada? El que no sabe nada, el que sabe mucho ya lo sabe. Entonces, ¿por qué dice Shema Israel? ¿A quién le estás hablando? ¿A los tzadikim? Che, escuchá, loco, Dios es uno, ¿eh? Ya sé, yo soy un tzadik, ¿qué te pasa? Soy justo, sé todo el Talmud de memoria, me sé todo. ¿A mí me tenés que decir que Dios es uno? Que diga Shema Yaakov, que es el Yehudí que no sabe nada, no entiende nada. El Alter Rebbe no lo plantea así la pregunta de esa manera, pero básicamente es el contenido de la pregunta es este. ¿Y cuál es la respuesta? No entendiste. La raíz espiritual de Yaakov también es Israel. El pueblo judío surge en el pensamiento divino. El Alter Rebbe más adelante va a empezar a hablar de la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Cuando decimos Shema Israel, estamos hablando a cada uno de los Yehudim, a cada judío en particular, diciéndole
hey, flaco, surgiste en el pensamiento divino. Lo primero que se le ocurrió a Dios, incluso antes de crear el mundo, fuiste vos. Es lo más importante que tiene en cuenta Dios. Y todo lo contrario, creó todo el mundo entero, el universo entero, gigante como lo conocemos y lo que no conocemos, para crear este mundo, para que vos estés parado en este mundo y puedas cumplir una mitzvah. Y esto es Li Rosh, el pueblo judío como surge en el pensamiento divino. Entonces, por eso dice Shema Israel, flaco, tenés que entender esto. No solamente Dios es uno. Lo primero que Dios pensó fue en vos. Para que vos estés acá, cumpliendo la mitzvah, y sabe que incluso cuando estás acá abajo, tenés una fuerza infinita de Yud Kei Vav Kei,